Estamos llegando con fuerza para esta última hora, así es que hay que ponerle todo el empeño. La semana 2, Alfonso y nosotros al Zamora para servirlos. Me pueden llamar Alfo, los chicos nuevos por ahí que se hayan integrado. Y bueno, vamos a empezar con el tema del simulacro. ¿Qué tal les ha ido en mi simulacro? Comenten. ¿Hay alguna duda de repente por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Anita? Aldair, Yanela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? A ver, Danielita, cuéntame, ¿qué duda? ¿Alguna duda por ahí? A ver, ¿cuál es? Está cargando por ahí una imagen. Ok. ¿Me puedes ampliar esa imagen, por favor, Milenita? Ok. Dice, durante el primer periodo, durante el primer periodo intermedio se produjo la democratización de las creencias. El concepto de que representa al orden, la verdad y la justicia pasó a ser criterio fundamental en donde el difunto debía demostrar su rectitud moral ante. Y este cambio transformó la religión en un sistema de control ético donde la salvación ya no dependía solo de la construcción de una, sino del comportamiento de vida. Ok, recordemos que todo esto se está relacionando con el juicio de Osiris. Por lo tanto, aquí rápidamente llegamos a la clave A. Volviendo a leer, durante el primer intermedio se produjo una democratización de las creencias. El concepto de Mant, que representaba el orden, la verdad y la justicia, o sea, el equilibrio, pasó a ser el criterio fundamental en el juicio de Osiris, donde el difunto debía demostrar su rectitud moral ante Osiris. Este cambio transformó la religión en un sistema de control ético donde la salvación ya no dependía de la construcción de una pirámide, sino del comportamiento en vida. Así es que, Danielita, servida, y ahora sí vamos a empezar. Y no sé si hubiera alguna otra duda por ahí, porque hubieron preguntas interesantes, ¿ah? Interesantes. O sí, por ahí hay otra, creo. Ah, no, ya no. Listo, esa era, ¿no? Hay otra más. Ok, no, no hay ningún problema, Danielita. Más bien, gracias por preguntar. A ver, agrándala un poquito, por favor, Milenita. Ahí está. Uy. Se sube y se baja. Se agranda y se chica. Ahora sí. Dice, las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia son denominadas sociedades hidráulicas, aunque ambas dependían de grandes ríos, existía una diferencia marcada en el comportamiento de estos, mientras que en el Nilo representaba inundaciones predecibles y regulares, en los ríos Tigris y Éufrates eran violentos e irregulares. Esta diferencia geográfica influyó en que los mesopotámicos se vieran obligados a desarrollar una ingeniería hidráulica más compleja y defensiva. Está clarísima. Sale no solamente por deducción, porque habla de lo hidráulico acá y también de lo hidráulico en la respuesta, sino también por descartes. Todas las alternativas no tienen nada que ver con el tema de construcciones de ingeniería hidráulica para poder canalizar las aguas de estos ríos. ¿Sí? Así que, Danielita, más que claro que estaría la clave de ¿las hiciste o no las hiciste? Espero que el resto, que los chicos las hayan respondido, los chicos del área E. Están mezcladitos, ¿no, Milenita? Sí, todos. Espero que los chicos del área E la hayan hecho las cinco, aunque sea tres. Ya, mínimo dos ya. Y de repente los chicos del área A, B, C, que se estén haciendo una, máximo, mínimo, ¿no? Y lo ideal pues serían dos, ¿ok? No, de nada, más bien gracias a ti, Danielita, por tu pregunta. Vamos entonces, el día de hoy tenemos Grecia. Hoy día nos vamos con Grecia, chicos, chicas. Empezamos con todo nuestra mañana, bueno, nuestra tarde ya, ¿no? Y qué rápido se pasa el día, ¿eh? ¿Verdad? Qué rápido, demasiado rápido. Esto es HU. Da ves. Da ves. Bien. Hoy día vamos a entrar al periodo clásico, último periodo en la historia de la Edad Antigua, y vamos a trabajar a dos civilizaciones importantes, Grecia y Roma. ¿Ya? Y ahí me veo demasiado canoso, creo. Bueno, ahí ya no es. Ahí sí. Ok. Vamos, civilizaciones. Civilizaciones
de la edad antigua a la época clásica. Hoy veremos a Grecia y la otra semana viene Roma. Listo. Wing, 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 wing. A ver, vamos a ver si por aquí hay una pisita rojita de esas fuertecitas. Por ver, tengo suerte y encuentro una por acá. Sí, creo que esta es. Oh, oh. Camino de amapola, tú verás. Y mi amor jamás olvidará. Camino de amapola. Milenita, hay más ticitas amarillas aparte de esas? Lo que actualmente llama el mar Mediterráneo. Ok, eso es el mar Mediterráneo. Ahí está. Claro que los griegos no lo van a llamar Mediterráneo, ¿no? Esta parte que estoy recorriendo, los griegos la van a llamar Egeo, el mar Egeo, y esta otra parte, el mar Jónico. Y aquí estamos entrando ya a otro mar, que es el mar Negro. Eso es el mar Negro. Bien. Espérate que faltó por acá la isla de Creta, Chipre, Rodas, las Cícladas. Y bueno, faltan 26.000 islas más, pero ya no importa. Listo. A ver, ¿cómo es esto? Profesor, explícame ya. Ya, mira. Vas a aprender Grecia. ¿Cómo jugar? Pero primero para que te ubiques, aquí está el Mar Rojo. Mira, ¿te acuerdas o no? Acá está, mira. Acá está el Mar Rojo, el rojo. Esto ya te había comentado hace un ratito, ¿no? Es el Mar Negro. Ya. Otra cosita, espérate antes de empezar. Acá está, mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La semana pasada lo vimos. Oh, el río Nini, Lolo, Nini, Lolo. Acá están las montañas de Armenia. Que acuérdate, por acá empezaba el famoso río ¿qué? Éufrates. Por acá el Tigris, claro. Acá está Mesopotamia, acá está Egipto y acá está Grecia. La sociedad que alcanzó el saber, o sea, llegó al pináculo del conocimiento, desarrolló el método científico y la expresión de todo lo que representa la existencia en todas las leyes, había y por haber, en todas las ciencias, perdón, había y por haber. Aquí vamos a verlo justamente en Grecia. O sea, Grecia es la civilización que llegó al saber en su mejor versión, o sea, todo. Y claramente es por eso la gran civilización de los filósofos, de los grandes matemáticos, de los grandes historiadores, de todo. Vamos por partes. Se ubicaron, como puedes ver aquí, en Europa, al sur de Europa. Esto es Europa. Y la zona que está al sur se le conoce como la zona de los ¿qué? De los Balcanes. Sí. Esa es la zona de los Balcanes. No sé si la pueden visualizar. ¿Se visualiza? ¿Se ve? Es la zona de los Balcanes. Es una zona muy bonita donde van a haber muchos recursos minerales que van a ser fundamentales para el desarrollo de nuestra civilización.
Y aquí quiero que vean dos importantes penínsulas. Uno, está la península del Peloponeso y dos, la península del Ática. Acá va a estar Esparta, acá va a estar Atenas. Y aquí hablaremos de esas grandes polis. Esta zona que estás viendo acá es Asia, también conocida como Asia Menor. Y esta partecita es una región de Asia Menor. Profe, ¿cómo se llama? Jonia. Oh, sí, Jonia. Ahí está. Aquí también se van a desarrollar varias polis o ciudades-estado, así como Esparta y Atenas, acá van a haber varias, Mileto, Efeso, ya. Pero hay una cosita también interesante. Tú sabes que este es el continente de... Ellos se van a desarrollar solo en una parte del norte, no en todo, así es que aquí mencionamos. Y antes que me olvide, por aquí hay unas islas interesantes. Por ejemplo, esta isla que ves acá se llama Creta. Por acá está Rodas. Por acá está Chipre. Aquí son las Cícladas. Y hay miles de islas. Acá está, mira, mira. Acá está Sicilia. Esta es Sicilia. Y acá hay una zona interesante al sur de Italia, que conforme con Sicilia, esto se conoce como Magna Grecia. Ok. Esto lo que estás viendo llegó en su momento o en su mejor momento de expansión del tamaño que lo voy a dibujar a continuación. Observen, vamos a hacerlo el momento más grande. ¿Cómo es que llegó a lucir? Mira, esto llegó a lucir así. Abarcaron el sur de España, hombre. Luego abarcaron el sur de Francia. Luego abarcaron esta zona. Mira. Oh, oh. Mira, 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 mira. Una parte de África y otra parte de... ya está. Y esto llegó a ser Grecia en su mejor momento. No te olvides que este mar era conocido con el nombre de mar Egeo. Ahí está el Egeo. Profe, ¿y este mar que está por acá? El mar Jónico. Listo. ¿De qué manera podríamos esos territorios para que no se vea tan como una salchicha con huevo revuelto? ¿Por cómo podríamos ponerlo más ordenadito? Vamos a hacer la fórmula de los cinco pares. Profe, ¿cómo es la fórmula de los cinco pares? Simple, mira. Empezamos con el primer par. El primer par tiene que ver con los dos continentes más importantes. Continentes. El primero, Europa, pero sabemos que no es todo Europa, es solo el sur de Europa. El segundo, Asia, pero no es todo Asia, es solamente Asia Menor. Ya está. Ya logramos el primer par. Vámonos con el segundo par. Jalamos por aquí. Dentro de esos continentes hay regiones. Profe, ¿cuáles son esas regiones? Esas regiones son dos. Los Balcanes y la otra región, Jonia. Los Balcanes al sur de Europa, Jonia en el Asia Menor. Ya está. Ahora, tercer par. Dentro de los Balcanes hay dos importantes penínsulas. Profe, ¿cuáles son? La que está con número uno se llamaba la península del Peloponeso. Ya sabemos que ahí va a estar Esparta. Peloponeso. Y el primera, perdón, y la segunda,
Ática, donde va a ser Atenas. Listo. Ahora que ya tenemos estos tres pares, vamos a completar con los dos mares. Qué buena. Aquí por el espacio, aquí nomás, mira. Mares, mares. Profe, ¿qué mares? Tú los conoces. El mar más importante era el Egeo. Eso es actualmente el Mediterráneo oriental. Y el Jónico, el Mediterráneo occidental. Y ese es el cuarto par, ¿no? Y ahora el último, el quinto par. Tenemos la Grecia conformada por miles de islas. Pero no quiero que te preocupes porque no tienes que aprenderte todas las islas. Primero, quiero que aprendas la más importante, que viene a ser la isla de Creta. Oh, y segundo, la isla de Sicilia. Pero acuérdate que Sicilia ese territorio que vendría a ser el sur de Italia. Magna Grecia. Magna Grecia no es una isla en sí. Está conformada por todo lo que conforma, todo lo que refiere al sur de Italia y esta isla. Pero lo podemos considerar dentro de islas, ya que es un territorio muy importante. ¿Ok? Bien. Ahora que ya tienes los continentes, las regiones, las penínsulas, los mares, y las islas menos grandes, podemos, podemos entrar a los periodos históricos. Ahorita estamos haciendo algunas refacciones en el local. Quería saber si se escucha un poco de bulla, parte de mi voz, o sea, alguna bulla adicional. ¿Escucha bulla por ahí? Coméntame, por favor. No, no, no hay problema con mi voz. ¿Todo bien? ¿Se escucha claro? Gracias, Emily. Listo. Vamos bien. Periodos históricos. Chun, chun, chun. A ver, vamos a empezar desde uy, Rosaditos, ¿saben? 2500 antes de Cristo. Bien, miren chicos, aquí vamos a desarrollar los periodos históricos de Grecia, pero
Antes de hablar de los periodos históricos, tenemos que ser claros en que todo el territorio que aquí llegamos a desarrollar en líneas puntiagudas, no es que llegó desde el primer momento, de un momento a otro. Esta expansión que acá en tres continentes, para también una parte del norte de África. Todo esto, vean ustedes, se desarrolló a lo largo de todo un proceso. Y el momento más importante va a llegar por acá. Esta etapa se conoce como la época clásica, ¿no? Entonces, el territorio de acá se llevó por nombre no Grecia. El verdadero nombre no fue Grecia. Dirán, profe, ¿cómo que no? No, el verdadero nombre no era Grecia, sino era, acá lo voy a colocar, ¿ya? El verdadero nombre era la Hélade. Este era el verdadero nombre. La Hélade. Así. Ahí está. El verdadero nombre. La Hélade. Listo. Por lo tanto, si tú hubieras vivido en esa época, hubieras sido llamado helado o helada. No. Su verdadero nombre es Heleno, el gentilicio, ¿no? Heleno o Helena. Ese hubiera sido el gentilicio, ya que la Hélade es el nombre real del territorio. Más adelante, cuando los romanos lleguen, le van a llamar Grecia porque ellos hablaban griego. Pero en realidad debieron de haberle llamado siempre el territorio heleno. Bien, la primera etapa que vamos a ver aquí tiene que ver con las civilizaciones que se les llama prehelénicas, o sea, antes de la Hélade. Así es que vamos a colocarlo, ¿ok? Civilizaciones prehelénicas, o sea, antes de la Hélade. Y el periodo que viene a continuación, que es el periodo conocido como etapa de la civilización, civilizaciones helénicas. Ahora, cada etapa se divide en periodos. Por ejemplo, la época helénica se divide en dos periodos y la época helénica tiene cuatro periodos. Allá por el 2500 antes de Cristo, empezó el primer periodo. Profe, ¿cómo se le denomina? Se le denomina como periodo cretense y otros le ponen la denominación de periodo minoico. Oh. Este segundo periodo es el periodo creto micénico. También se le conoce como periodo aqueo y otros lo llaman periodo micénico. Y ya después veremos los demás periodos, pero voy a adelantar sus nombres, ¿ok? Y por ejemplo, está la edad de la edad oscura, lo importante, la Grecia arcaica, Grecia clásica,
y el periodo helenístico. Muy bien, estos periodos son fundamentales porque ya son propiamente de la Grecia, propiamente dicha. Recién están haciendo Grecia. Bien. Ahora, la etapa cretense se le denomina cretense por el hecho de que todo empezó en esa isla, en la isla de Creta. El arqueólogo Arthur Evans, que es un arqueólogo de nacionalidad inglesa, encontró muchos interesantes rastros acerca de cómo se vivía en esa época ahí, ¿no? Por ejemplo, la economía era bajo un comercio marítimo, la talasocracia. Ellos comerciaban vid para el vino, también vendían mármol. Lógicamente, fue una época de 1000 años en las que no tenemos muchos restos arqueológicos, porque es muy antigua la época, pero se han ido reconstruyendo algunos palacios, como el palacio donde gobernó el rey Minos, por eso se le llama minoico también, el palacio de Nosos. Se encontró un tipo de escritura que no ha podido ser descifrada, es la escritura lineal A. Esta escritura existió para esta etapa, Arthur Evans la llamó lineal A, ya que en la segunda etapa, o periodo, perdón, se encontró otra escritura que se le va a llamar lineal B. Y podemos decir que este periodo llegó a su fin tras la invasión de un conjunto de pueblos que venían de la zona de los Balcanes, de estas dos penínsulas. Llegaron los aqueos. La invasión aquea. Y esto se expresa en una leyenda muy conocida como la leyenda de Teseo y el Minotauro. Teseo y el Minotauro. Sí, que Teseo era el famoso rey de los aqueos y finalmente sabemos que él asesinó al Minotauro, que era una deformidad, una bestia que vivía en un laberinto mandado a construir por su padre, el rey Minos, para que la gente tuviera temor y cumpliera con todas las normativas de esta monarquía autoritaria. Bueno, esta invasión aquea generó que los cretenses tuvieran que irse y llegar hasta esta zona. Esta zona es conocida como el Estrecho de los Dardanelos. Una zona muy mar y el Mar Negro. Y es en este lugar donde se fundó la famosa ciudad de Troya. Esta ciudad es fundada por los cretenses periodo. Pero ahora llega el periodo de los aqueos que dominan Creta. Y ese periodo se le llama periodo creto-micénico. ¿Por qué es importante este periodo? Hay que destacar que durante este periodo empezó a desarrollarse toda una investigación gracias al arqueólogo alemán Heinrich, o sea, Enrique Schillmann, y llegó a encontrar muchas ciudades. Estas ciudades destacarían Micenas. Otra ciudad sería Tirinto. Asimismo, encontró un libro de escritura. Esa escritura se le conoció con el nombre de escritura libre. También sabemos que para esto se darían una serie de guerras o conflictos que se les conoce como las guerras de Troya, en la que los aqueos, al enterarse de que los troyanos estaban aquí, hicieron controlar ahora este y tener acceso a las líneas es importante que salgan en este lugar. Lógicamente que eso se contó bajo una historia llamada la Ilíada del poeta Homero, que habló de una serie de aspectos como Bajo de Lerna, que Troya fue vencida con el caballito de Troya, pero sabemos que todo eso es realmente falso. Lo que realmente
tuvo como importancia aquí es esa guerra que tuvo unos fines meramente económicos. Esos fines económicos conllevarían al desarrollo de, de una expansión de parte de los aqueos hasta ese lugar. Deme un segundo, por favor. Este periodo, este periodo terminó con la llegada de varios pueblos que se encontraban en esta zona. Aquí están los famosos pueblos indoeuropeos. Por ejemplo, tenemos a los dorios, tenemos a los jonios, tenemos a los eolios, y esos pueblos llegaron y tomaron el control de todo el territorio que se encuentra por aquí. Entonces, la invasión de esos pueblos, miren, generó el final de este periodo. Entonces, vamos a colocar aquí fin por la invasión de tres pueblos importantes. Dorios, ellos trajeron el hierro. Jonios, ellos van a ser importantes para la fundación de Atenas, ¿ya? Los dorios fundan, en cambio, Esparta. Y los eolios, los más importantes van a ser los dos primeros, pero de los tres, los que trajeron el hierro son los dorios. Y eso generó un proceso de destrucción de los palacios, de la arquitectura, de todo lo que ya había estado construido, y por eso el siguiente periodo, donde no va a haber muchos restos para los historiadores e investigadores que les permita reconstruir esta nueva etapa, por eso se le llama Edad Oscura. Es una época donde hay escasez de fuentes. Entonces, la primera característica de la Edad Oscura es que la llegada de estos pueblos que te había dicho, dorios, jonios, eolios, pueblos indoeuropeos, generó destrucción. Entonces, esta es una etapa de guerras y destrucción. Por esa migración, por esa invasión. Guerras, destrucción. Esta destrucción genera de que los investigadores no tengan las fuentes necesarias para reconstruir este periodo. Por eso se le llama Edad Oscura. Entonces, hay escasez de ¿qué? De fuentes históricas. Escasez de fuentes históricas. Sin embargo, lo importante es que la llegada de estos pueblos generó una mezcla con los pueblos anteriores, y esa mezcla da el nacimiento de la etapa helénica. Entonces, la llegada de esos pueblos, más los pueblos anteriores, como los cretenses, bueno, que ya estaban aquí, habían sido derrotados, los aqueos, generó toda una mezcolanza que da como origen a las civilizaciones helénicas. Podemos decir que ya para este periodo de la Edad Oscura aparecen las primeras ciudades-estado o polis, pero esas polis se van a desarrollar en la etapa de la Grecia arcaica. Entonces, las primeras polis ya aparecieron en la Edad Oscura, pero aquí en la etapa arcaica empiezan a tener un mayor momento de esplendor, de desarrollo. Las polis. Profe, ¿qué eran las polis? Recuerda, las polis son ciudades, estado. Y Grecia en sí no es un imperio, sino es el conjunto de estas ciudades, estado. Una ciudad-estado podría estar de repente en las costas de Asia Menor, en el sur de Europa, por aquí, mira, al sur de España, Francia, al norte de África, en cualquiera de estos dos mares. Pero todas se van a sentir unidas debido a que tienen una serie de vínculos. Estas polis crean vínculos. Profe, ¿y cuáles son los vínculos que van a tener estas polis? Mira, el principal vínculo tiene que ver con la religión. Todas tienen la creencia en los mismos dioses, los dioses del Olimpo, empezando por Zeus. Segundo, todos hablan el mismo idioma, es decir, todos hablan griego. Y tercero, todos tienen las mismas costumbres, que va desde beber vino hasta celebrar cada 4 años los Juegos Helénicos o Panhelénicos o Juegos Olímpicos. Eso ayuda a que la población de todas las polis que conforman toda la Hélade
obviamente se sientan hermanadas. No importa que una polis esté en Asia y otra en Europa y otra en África, lo importante es que tienen las costumbres que las mantienen vinculados. Por ende, eso es lo importante de Grecia. Vean ustedes. Y en la etapa clásica, si aquí se originaron las polis, aquí se desarrollaron, aquí ya las polis tuvieron un mayor nivel de esplendor y se desarrollaron. Podemos decir acá, hay el brillo de dos importantes polis. Brillo de dos polis en especial. Y estas dos polis son Esparta y Atenas. Lamentablemente, ambas se van a terminar enfrentando en las guerras del Peloponeso más adelante y por breve tiempo Esparta dominará la Hélade, hasta que después llegaría una polis importantísima en la etapa del periodo helenístico. Profe, ¿qué polis? La polis de Macedonia. Macedonia, donde va a aparecer un importante rey. Este rey se llama Filipo II, que va a llegar a fundar una liga que derrote a Esparta y a otras ciudades, la famosa Liga de Corinto. Y cuando fallece Filipo II, prácticamente le deja a su hijo la herencia de su ejército, y su hijo no es nada más y nada menos que el gran Alejandro Magno, quien ya más adelante expandió a Macedonia prácticamente por Asia, invadiendo lo que es el imperio persa, toda esta zona, y invadiendo lo que es Egipto, incluso el norte de la India. Solo que Alejandro falleció al poco tiempo y su imperio se disgregó en tres continentes. Y eso facilitó que Roma pueda tomar el control de toda la Hélade. Y es ahí donde llegó a su fin la Hélade, pero se le llamó Grecia. Entonces vean, chicas, chicos, este es el desarrollo histórico y nosotros donde tenemos que afianzar nuestra preparación para un examen de admisión es en este periodo, en el periodo clásico, que es lo que vamos a hacer a continuación. Mientras tanto, vamos a recordar algo fundamental. ¿Qué cosa, profe? ¿Cuáles son los aportes más importantes que ha tenido Grecia a la humanidad? ¿Que le ha dado Grecia a la humanidad? A ver, aquí está, aportes culturales, ¿ya? Vamos a hacerlo en una tablita como si fuera una tabla de mármol, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí, mira. A ver, vamos a dibujarlo así. Está como si fuera nuestra tabla de mármol. Una piedra de mármol, ¿no? Así, ¿eh? Wow. Claro, ahí sabes. Listo. Profe, ¿con qué aporte empezaríamos? Definitivamente uno de los aportes más importantes, más grandes de la historia, iba a ser el método científico. Aquí lo tenemos. El método que nos ayuda a llegar a la verdad mediante todo un proceso de comprobación, desde una idea, cómo se intenta hacer la hipótesis, demostrar y convertirla en una teoría o ley. Dos, el sistema de gobierno más avanzado de la historia, claro, la democracia. No te olvides que apareció de todas las polis, esto apareció en Atenas. Y bueno, lógicamente ya es un aporte de Grecia, ¿no? Solamente era una democracia para las clases altas, por eso se le llama democracia directa. Oh, bien. Tercero, sabemos que cada 4 años se desarrollaban los famosos Juegos Olímpicos o Juegos Panhelénicos. Las mujeres no podían participar y los varones que se enfrentaban lo hacían por el honor. Se ganaban los laureles, una corona de plantas. Cuarto, los géneros literarios aparecieron en esta época. Aquí están los géneros literarios. 5, la filosofía
que no va a ninguna parte sin la lógica, por supuesto. Obviamente lo que estamos haciendo hoy es historia. Otra de las ciencias hermosas, la medicina. Está Hipócrates, el padre de la medicina. Desarrollaron la matemática, desarrollaron la astronomía, desarrollaron el teatro, desarrollaron la oratoria, desarrollaron la comedia, arte, álgebra. Oh, la mayéutica, ahí está su padre, que es Sócrates, etcétera, etcétera. O sea, quiero que ustedes se den cuenta de lo que les decía al principio, ¿no? Que esta es la civilización que alcanzó los aportes más grandes de toda la historia. Bien, ahora, donde nos tenemos que centrar es en el periodo clásico. Por lo tanto, esta es la época donde van a surgir las dos polis indiscutiblemente grandes, ¿no? Vamos a entrar a la Grecia clásica. Cuando siempre escuchamos en los videos que aparecen en YouTube, hablemos de la Grecia clásica. No te están hablando de todas las etapas de Grecia, solo de esta etapa. Claro. Pero tú ya sabes de dónde nace todo, cómo empieza todo. Bien. Miren, a ver, cuando hablamos de la Grecia clásica, hablamos de una etapa impresionante, conformada por dos ciudades-estado claves, únicas. Profe, ¿cuáles son esas dos ciudades-estado? Tú las conoces, son Esparta y Atenas. Espérate que hay una piscita que quiero poner para esa parte, ¿eh? Para que no se me copie lo otro, no se confunde con el otro color. Acá está. Ahora, pueden ir viendo la película 300. Me gustaría que puedan ver la película 300, chicos, chicas, ¿ah? Sería de verdad genial. ¿Han visto 300, no? 300 la película. Sería bueno que la vayan viendo para que diferencien las instituciones políticas de cada etapa. De verdad que sí. A ver, muy bien. Ajá. Ya, acá vamos a colocar las dos polis, ¿ah? Primero, Esparta. Y segundo, Atenas. Listo. Polis. Vamos a ver su ubicación, ¿ok? Mira, con este cuadrito comparativo no te puedes equivocar. Cada una está en una diferente península. Esparta
en la península del Peloponeso. ¿Sí se sigue viendo el mapa? Sí, aquí, Peloponeso. Voy a arrimar un poquito esto, ¿ok? Ah, estás ahí. Aquí. Y acá está, en la península del Ática, Atenas. Pero en el caso de Esparta, la península del Peloponeso también se le conoce como la península de Lacedemonia y pertenece a una región mayor conocida como la región de Laconia. Bien, recuerden que las actividades económicas de un territorio varían según cómo es la realidad geográfica. En este caso, Esparta se prestaba para una serie de actividades de tipo agropecuario, economía agropecuaria. También hubo producción de artesanías para el comercio, pero principalmente las actividades agropecuarias se debían a que existía el río Eurotas que permitía hubieran extensos campos de cultivo. En cambio, Atenas tenía otra realidad geográfica que le impedía desarrollar mucha agricultura. Sí había, pero poca, y lo que más le facultaba era producir cosas para vender. Así empezaron a fabricar o a construir muchos talleres que allá se les conoce con el nombre de ergasterios y producían desde ropa hasta alimentos para que sean vendidos y se desarrolle esta actividad que es el comercio a través del mar, la talasocracia. De esa manera, cuando Atenas empezó a producir en gran cantidad, se convirtió en una polis que a todo el mundo le quería comprar. Atenas es esa polis a la que todo el mundo le quiere comprar. O sea, todo el mundo quiere pedirle comprado a Atenas. En pocas palabras, Atenas se ha vuelto una potencia, es decir, una metrópoli. Y una metrópoli tiene a su disposición muchas colonias, es decir, muchas cleruquías. Son otras polis que se vuelven dependientes de Atenas. En palabras simples, metrópoli es lo mismo a decir potencia. Atenas era una polis potencia y cleruquías es igual a decir colonias. Otras polis que le compraban a Atenas para revender. Y en ese sentido, Atenas logró fundar una liga muy importante. Esa liga lleva por nombre la Liga de Delos, pero es una liga de carácter comercial. Esa liga comercial, como repito, como vuelvo y digo, repito, se llama Delos. En cambio, la otra liga que ha formado Esparta es una liga militar, ya que se han aliado con otras polis también igual de feroces, que Esparta era muy, digamos, agresiva, muy hostil. Y esa liga se llamará Peloponeso. Sabemos que tanto Esparta y Atenas fueron importantes, pero cada una era muy diferente así. Eran diferentes porque provenían de diferentes troncos familiares. Por ejemplo, cuando hablamos de las clases sociales en Atenas, hay que destacar muchas diferencias. La clase alta en Esparta, por ejemplo, se les conoce como los hilotas, que no son otra cosa que los dorios que fundaron Esparta. Perdón, los homoios, los homoios, disculpen, que no son otra cosa que los dorios que fundaron Esparta. Profe, ¿qué significa la palabra homoioi?
Homoioi significa iguales, los iguales. Ellos van a ser la clase que va a ocupar los principales cargos de gobierno en el proceso del desarrollo de Esparta. En la clase media podemos encontrar a los periecos. Los periecos son extranjeros, pero que se han dedicado al trabajo agrícola, también de producir artesanías y venderlas comercialmente. Son el pueblo. Y ya en última instancia tenemos a los esclavos o siervos, son los ilotas también llamados. Esto que acabamos de hacer tiene que ver con su organización social. Lo mismo pasaba en Atenas. A pesar de que Atenas era una polis donde había mucha ciencia y filosofía, todos necesitaban de esclavos. La clase alta está conformada por los atenienses, o también llamados eupátridas. Los eupátridas eran, digamos, nacieron de los jonios, o por eso se les llamaba jonios. A diferencia de los espartanos, los jonios eran más reflexivos, no eran tan iracundos como los dorios, ¿no? Pero existía una clase de extranjeros que eran los que venían de las cleruquías, o sea, de las colonias, a pedirle trabajo a Atenas, a pedirle productos. Ellos son los metecos. Los metecos no son considerados ciudadanos atenienses. No van a participar de nada en la política ni en educación. Casi algo muy parecido en Esparta también, solo los homoioi o dorios participaban de todo. Y la clase que está ya en la parte baja, bueno, formada por los esclavos, son los doulios. Bien. Esto, lógicamente, también se expresaba en la educación. La educación es la expresión social de un territorio. Aquí tenemos la educación que se llevó adelante en el caso de Esparta, solo fue para los homoioi. Todos iban en manos de una educación de tipo militar, con un solo y claro objetivo: convertirlos en soldados, en hoplitas. Pero estos soldados, estos hoplitas, no se formaban en cualquier lugar, se formaban en la famosa Agoge. La Agoge era como la academia, el centro de estudios que terminaba formando hoplitas. Los soldados que salen en la película 300, que se las recomiendo por favor que la puedan ver, para que aquí vayan diferenciando también la parte política. Profe, y en el caso de Atenas, en Atenas la educación iba por otro lado, una educación en cuerpo y alma. A eso se le conoce con el concepto de la calocagatia. Y no acabo de decir una lisura. Calocagatia significa educación en cuerpo y alma. Ellos se educaban físicamente e intelectualmente. Todo esto ocurría lógicamente en la academia. Profe, aula 20. Claro, ya había aula 20 en Atenas. Y lógico, el resultado, todos eran grandes científicos, los filósofos, científicos, científicos de diferentes ramas. Todo esto que hemos puesto acá nace principalmente en Atenas. Atenas fue la cuna de los filósofos, matemáticos, historiadores, médicos, por eso científicos. Wow. Bien. Ahora, vamos a ver cómo funcionaron políticamente. Ahora que estamos en elecciones acá en nuestro país, ¿cómo eran las elecciones allá? No había elecciones, solo la clase alta gobernaba, entre ellos se disputaban el poder. Entonces, esta es la organi, organización política. Bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Ninguna, ¿no, chicos? Pero está claro. Bien, a ver, el que está considerado como el padre de la política espartana
Aquí está. Es el señor Licurgo. Recuerden que Licurgo estableció un sistema de gobierno tipo ya aristocrático, muy cerrado, conformado por las siguientes instituciones. Veamos. Empezamos con la diarquía. Dos reyes. Jerusía. El Congreso, Poder Legislativo. Foros, 5 magistrados y los jueces, y la APIA, que es la Asamblea Popular. Si tenemos que centrarnos en la más importante de las instituciones, es en este caso los éforos. Profe, ¿por qué? Los éforos son los que mandan y toman las máximas decisiones. 5 jueces o magistrados que toman las decisiones fundamentales. Acá en Esparta no es el rey, y es más, no había un rey, habían dos. Un rey era militar y el otro era religioso, pero los dos se deben a los magistrados. Ni tampoco la Jerusía, esta solamente era un congreso que elaboraba leyes a cargo de 28 ancianos o gerontes. O sea, poder ejecutivo, legislativo, y el poder judicial en Esparta era el que gobernaba. Y la peia era como una asamblea popular. Sí podían participar aquí los periecos, o sea, la clase del pueblo, pero no tenía tanto peso esta asamblea popular. En cambio, en el caso de Atenas, Atenas no solo estableció un tipo de forma de gobierno, hubieron varios, fue variando. Entonces acá no podemos solamente hablar de un personaje, hay muchos. A ver, vamos a empezar con esto. Primero, hay un sistema de gobierno conocido en Atenas como la monarquía. Así nació, con el sistema de gobierno para los reyes. Pero la monarquía no pegó. El primer rey sabemos que fue Teseo. Así es que se decidió establecer otro sistema de gobierno, el gobierno de las familias ricas, aristocracia. En ese sentido, la aristocracia tuvo un representante muy famoso. Dracón fue un legislador que estableció el Código Severo, o uno de los códigos, como dicen, draconianos, más severos que existen. Después llegó el sistema de la timocracia. La timocracia es el gobierno de un grupo de familias más ricas, o sea, un grupo de familias extremadamente poderosas. Aquí destacó el legislador Solón, que fue el que hizo la ley famosa de eliminar la esclavitud por deudas. Y luego llegó la tiranía, que es un gobierno a favor del pueblo, donde el tirano gobierna, pero a veces ilegalmente. Entonces, nada garantiza que haya un buen gobierno. El que destacó aquí fue Pisístrato. Entonces, como no había nada verdaderamente bueno en Atenas, un pensador decidió crear un sistema que va a llevar por nombre la isocracia. La isocracia es establecida por nada más y nada menos que por, hágase el padre, Clístenes. Clístenes dijo que los que deben de tomar las decisiones son todos los que conforman la clase más importante de Atenas. En este caso son los eupátridas, y ellos son los que realmente serían parte de esta isocracia. Este es el gobierno de los iguales. No se refería a los metecos, que no tienen ni voz ni voto, son extranjeros, ni los esclavos, peor. Pero el término de isocracia fue ajustado ligeramente por Pericles y terminó llamándose democracia. Y esta democracia finalmente tiene a un representante que ya lo conocemos, es Pericles. No menos importante, pero significativamente acá el padre es Clístenes, lo he puesto con amarillo. ¿Y cuáles son las instituciones que ya se gobiernan o representan a la isocracia o democracia desde la época de Clístenes? Aquí justamente vamos a colocarlas.
La primera sería el arcontado. El arcontado es como un poder ejecutivo, o sea, como el presidente, pero no gobierna uno. Aquí les digo cómo es. La bulé, que también se le llama boulé. Luego seguiría el tribunal de las Eliastas, pero también está el areópago. Acá lo coloco los dos ya. Areópago. Y también está, aparte, las Eliastas. Y por último, aparecería por aquí la eclesia. Voy a colocar a la eclesia aquí al costadito para que me alcance, ¿ya? Pero pertenece, tú ya sabes, a Atenas. Eclesía. A ver, el arcontado no es otra cosa que el gobierno de 10 ministros. Son no uno, sino 10. También se les llama arcontes. Es como decir, presidente, no hay uno, sino hay 10. La bulé es el llamado consejo de los 500. Son 500 congresistas que elaboran leyes. Y las Eliastas y el Areópago son tribunales que se encargan de la justicia, pero son dos. El Areópago, el Areópago se encarga de delitos mayores, de clase alta. En cambio, las Eliastas son delitos menores para el pueblo. Esas son las instancias más importantes. Pero la que significativamente aquí es más que todas es la eclesía. ¿Por qué, profe? Porque la eclesía ateniense está conformada por todos, sin lugar a dudas, mira, por todos los representantes que conforman a la clase alta. La eclesía es la asamblea popular que manda en el caso de Atenas. Acá la colocamos entonces, es la asamblea popular. La asamblea popular. Entonces, tener en cuenta que si en Esparta son los éforos, en Atenas es la eclesía. Padre Licurgo, padre aquí Clístenes. Ahora, ¿qué hechos más van a destacar para lo que es el periodo clásico? ¿Qué hechos van a destacar en el periodo clásico? Van a destacar, chicas y chicos, las llamadas guerras médicas. Este es un conflicto que llevó adelante el enfrentamiento de las dos polis, perdón, de todas las polis contra Esparta, contra Persia, perdón. ¿Sí? Y eso va a traer consigo, vean, un momento histórico. Entonces vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? De repente no me voy de todo el cuadrito acá, espérate, para que vean algo más de ese cuadrito, para que lo vayan viendo la par si que desean. Espérate, ahí está, listo. Ahí se ve, ¿no? Chévere. Entonces, miren, en la Grecia clásica hay un hecho que vale la pena mencionar, y este es el hecho que se considera como las guerras. Ahí está. Médicas. Ahí está. Las guerras médicas. Profe, ¿qué fueron las guerras médicas? Acuérdense que no tiene nada que ver eso con la palabra, con el oficio de ser doctor, la carrera de medicina, nada. Acá no hay que ginecólogos o oncólogos. No, acá se pelearon Grecia y los persas, a los que se les conocía también como medos, y ahí por eso médicas. Eso se llevará adelante entre el año 490 al año 449 antes de Cristo.
Entonces se llegan a enfrentar Grecia versus Tintín, el imperio persa, o sea, Persia. La polis que tendrá que poner mucho más para enfrentar a los persas va a ser Atenas. También, lógicamente, Esparta, pero más Atenas. Estas son las polis que más van a representar a Grecia, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y los persas, hay que recordar que hubieron muchas causas por las que quisieron, por las que desarrollaron estas guerras. La principal causa, sí se ve ahí, ¿no? Sí, tiene que ver con su expansionismo territorial. Su expansionismo territorial en Jonia, querían tomar Jonia. La primera justamente colonia de Atenas, la primera cleruquía de Atenas que tomaron fue Mileto. Y la rebelión de Mileto fue la que va a terminar desatando estas guerras. Mileto le pertenecía a Atenas. Segunda causa, querían tener el control comercial de dos mares, el control comercial de dos mares, principalmente el mar Egeo, pero también querían controlar el mar Negro. Ahí está. Entonces los persas llevan adelante este conflicto desde el gobierno de Darío I. Recuerden que Darío I está considerado como el organizador del imperio persa. Así es que vamos a colocar acá en el desarrollo la primera guerra médica se lleva a cabo durante el gobierno de Darío I. Pero Darío I sería derrotado en la batalla. Eso significa batalla, ¿ok? De Maratón. En la batalla de Maratón. Así es que esa fue la primera victoria que tuvieron los griegos. Pero de las polis griegas, la que participó con alma, corazón y vida fueron los atenienses. El hijo de Darío se quiere vengar. Segunda guerra médica. ¿Quién, profe? Jerjes. Jerjes va a querer iniciar una venganza y logra vencer a los espartanos. Acá aparece la película 300 en la batalla de las Termópilas. Vamos a ponerle carita feliz porque es la única victoria que Persia tuvo. Tuvo que intervenir Atenas para poder ayudar, socorrer a Esparta y a la otra polis, Esparta, se puede decir, así me doy cuenta. Tuvo que socorrer a Esparta, ¿ya? Y se dieron las batallas de Salamina, bueno, fue un combate. Salamina, luego vino Platea, y luego vino Micalá. Todas fueron victorias griegas, principalmente, repito, gracias a Atenas, ¿no? Y por último, el hijo de Jerjes, nieto de Darío, se quiere vengar en la tercera guerra médica. Acá está el rey persa Artajerjes. Profe, ¿qué hizo Artajerjes? Pues también intentó enfrentar a los griegos, pero perdió en la batalla de Eurimedonte. Lo que conllevó a la firma de un importante tratado.
¿Con qué finalizó? Entonces, ¿esto cómo queda, no? Grecia, ahí está, you win. Y Persia, profe. ¿Con qué tratado llegó a su fin esto? Acá está. Esto finaliza con la paz, ¿qué se le llama? Paz de Simón, o también conocida como la paz de Calias. Paz de Simón o paz de Calias. A partir de este momento llega a desarrollarse la fama de Atenas como una de las polis que, por su estrategia militar, ha logrado apoyar a toda Grecia. Entonces todos confían en Atenas. Hay una etapa de muchas negociaciones, crece el prestigio ateniense y eso ayuda a que nazca una etapa muy importante que se va a conocer como el siglo de Pericles. Ahí está. Este es el famoso siglo de Pericles. Profe, ¿qué hubo en esta época? O sea, un siglo, duró 100 años. O sea, lógicamente no porque Pericles gobernara 100 años, sino porque sus obras se extendieron por casi todo el siglo V, ya que llegó a invertir todo el ingreso que llegó a tener eh, Atenas, lo invirtió en educación. Por eso el siglo de Pericles representa para Atenas el mayor esplendor cultural. Es entonces Atenas, mayor esplendor cultural. El gobernante, lógicamente, más importante aquí es Pericles, todo bajo la tutela del legislador más grande, Pericles, quien durante este gobierno mandó a construir, por ejemplo, el Partenón. Es el templo que está en la zona más alta, en la Acrópolis, en honor a la famosa diosa protectora de Atenas, Palas Atenea. Acá está la famosa Palas Atenea, protectora de Atenas. Ustedes han de haber conocido el Partenón, es el lugar más visitado en Grecia actualmente. Otro lugar verdaderamente espléndido tiene que ver con todas las zonas de construcciones, como las cariátides, que son unas esculturas hermosísimas frente al Partenón. Ahora, tenemos una obra interesante que se conoce como la mistoforia. Profe, ¿qué cosa es la mistoforia? El hecho de que se le paguen un salario a todos los que ocupaban cargos públicos, sueldo para los que ocupan cargos públicos. Y esto motivaría a la gente para poder participar también en política, ¿no? Sueldo para todos aquellos que ocupen cargos públicos. Ahí está. Muy bien. Lamentablemente el siglo de Pericles se detiene por un enfrentamiento entre las dos polis que se conoce como las guerras del Peloponeso. Aquí está. Las guerras del Peloponeso. Ustedes dirán, profe, ¿de qué trata esto? A ver,
Las dos ligas más importantes, la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos, se llegan a enfrentar entre el 431 y el 403 a.C. Ligas. Peloponeso y la Liga de Delos. Peloponeso, ya ustedes saben que representa a la polis de Esparta. Tanto Esparta y aquí Atenas se estaban disputando el control de toda la Hélade. O sea que ellos se enfrentan por la supremacía de la Hélade. Esa supremacía la termina teniendo, pues, Esparta cuando gana. You win. Y Delos, Atenas, pierde. Y durante poco tiempo, Esparta dominó toda la Hélade, pero luego, como ya les había comentado hace un momento, en el periodo helenístico, aquí, llegó a tomar mayor posesión y mayor protagonismo Macedonia con Filipo II, quien empieza derrotando a Esparta y luego ya Macedonia se hace como la polis más importante. Ya eso toma, el mando lo tomará después Alejandro Magno, que convierte digamos, a Grecia en la etapa helenística, en la etapa más importante, una etapa fundamental en el desarrollo cultural de todo lo que corresponde a Grecia, ¿no? Uniendo tres continentes, Europa, Asia y África. Muy bien. Chicos y chicas, vamos entonces hasta ahí para poder desarrollar ahora nuestras preguntitas, ¿ya? Vamos con nuestras preguntitas, por favor. Tenemos ahí nuestro material de preguntas, ¿ah? Nuestro material de preguntitas. A ver, vamos desarrollándolo, por favor. Vamos desarrollándolo. Tenemos ahí las primeritas preguntas, a ver qué tal, cómo nos va con esas primeras preguntas. Dale, dale. La mano. Vamos a analizarlo, esta primera parte. A ver. Ojo, con respecto a la etapa griega, la civilización helénica, hay que tener en cuenta en el mapa la correcta ubicación de los diferentes territorios y regiones que componen a la Hélade, en conformidad a sus mares, el Egeo, el Jónico. Eso nos va a ayudar al desarrollo, a entender el desarrollo de los periodos históricos, tanto de la etapa prehelénica como de la etapa propiamente helénica en cada una de estas etapas. Pero tenemos que afianzar más la Grecia clásica. Entender que los aportes culturales se desarrollaron a lo largo de todos estos periodos, pero en especial durante la Grecia clásica, ya que aquí va a estar la época del siglo de Pericles. En la Grecia clásica tenemos que afianzar muy bien todo lo que corresponde a Esparta y todo lo que corresponde a Atenas. Aquí tenemos nuestro cuadrito de doble entrada, no olvidar eso. Y la etapa importante de la Grecia clásica con estos hechos históricos, desde las guerras médicas, el siglo de Pericles y las guerras del Peloponeso. Y luego lo finalizamos con la etapa helenística de Macedonia, con Filipo II y Alejandro Magno. Muy bien. Eso lo voy a colgar en el canal ya para que lo tengan bien claro. Bien, vamos con la primera pregunta. A ver, ok. Chicos, chicas, en la primera pregunta dice, la fragmentación del relieve griego, caracterizado por numerosas montañas y valles aislados, fue un factor geográfico determinante para el desarrollo de la civilización helénica.
¿Cuál fue la principal consecuencia política de esta configuración territorial? Pues la clave sería la D, ¿no? El surgimiento de ciudades-estado independientes llamadas polis. Uno, dinosaurio. Vayámosle dando interpretación a cada pregunta porque está súper, pero súper check, súper fácil. ¿Ya? Muy bien, Dayanita y Alessandra. En las dos, durante el siglo de Pericles, Atenas consolidó un sistema político donde los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones. Sin embargo, este sistema era excluyente. ¿Quiénes estaban privados de derechos políticos en la democracia? Las mujeres. No entraban. Ajá. También los metecos y la masa de esclavos. Los metecos son los extranjeros. A de Alfo te amo. En la 3 te va a salir dinosaurio. En la 4 besito. En la 5 dinosaurio. En la 6 Alfo te ama. En la 7 otra vez Alfo. En la 8 enanito. 9 besito. En la 10 dinosaurio. 11 cachimbo. 12 cachimbo. 13 dinosaurio. 14 cachimbo. Y 15 cachimba. Tarea casa. 1 besito. 2 besito. 3 dinosaurio. 4 besito. 5 enanito. 6 besito. 6, disculpen, dinosaurio. 7 besito. 8 dinosaurio. 9 alfo te ama y 10 cachimbo. ¿Tienen sus claves todos? ¿Les faltó alguna por ahí? Este, Milenita, todos tienen por casualidad, Milenita, ¿hay chicos nuevos? Milenita, Milen, ¿hay chicos nuevos? Sí. Les pasas el canal, porfis, ¿ya? Ahí estoy colgando las recomendaciones siempre de cada clase. Ahí también Danielita me comentaba que hay algunos todavía. Ok, entonces ahí les van a compartir el canal para que puedan suscribirse tranquilamente y descargar las pizarras y más datitos ahí que siempre estoy dándoles, ¿ya? Chicos, chicas, ha sido un honor para mí haber estado con ustedes el día de hoy. Y pues de aquí reposen un ratito y estudiar todo lo que hemos trabajado durante el día de hoy. Dios me los bendiga, les mando un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Chao.